Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a hacer un viaje muy especial en una compañía muy adecuada. A lo largo de todos estos años de programa hemos tenido siempre una mirada puesta en la música brasileña, un país muy peculiar y con un enorme talento musical. Por ello hemos dedicado programas a sus grandes leyendas. Hoy vamos a abrir la mirada y hacer un curso de introducción a la música brasileña. Grandes éxitos, canciones imprescindibles, muchas de ellas además con historias fascinantes. Para esta hora de radio nos acompaña nuestro especialista en música brasileña, el periodista y escritor Arturo Lezcano. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Brasil es uno de los países de mayor riqueza musical, un macropaís de 213 millones de habitantes con una población que vive de espaldas a la cultura anglosajona. Su propio país produce tanta música y de tanto nivel que han cultivado sus propios héroes y leyendas, artistas y bandas, todos ellos con historias tremendas que han configurado su propia aristocracia musical. Esta semana vamos a recorrer las grandes canciones de esa realeza brasileña, una historia que, como contaba Gal Costa, empezó para muchos y muchas el día que escucharon cantar a João Gilberto. E aí dia eu ouvi João Gilberto cantando Chega de Saudade. Parece que aquilo foi instante em que tudo parou. O mundo parou, o tempo parou. Tanto assim? E eu fiquei tanto assim. E eu fiquei escutando aquilo, dizendo, meu Deus. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a los grandes éxitos de Brasil. Empezamos. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Con Chega de Saudade arrancamos nuestro viaje de hoy, un recorrido por la música brasileña, y como punto de partida hemos elegido a João Gilberto, que sería algo así como la piedra roseta de la música brasileña. Esta ha sido la elección de nuestro experto en el país sudamericano, Arturo Lezcano, ex corresponsal en Brasil, ex vecino de Río de Janeiro y voz habitual del Sofá Sonoro. Hemos escuchado a Arturo, a Gal Costa hablar del terremoto que supuso para ella escuchar por primera vez a Gilberto. Pero ¿por qué es tan importante este disco de finales de los años 50? ¿Qué inventa João? Bueno, inventa Alfonso un género musical llamado bossa nova. Imagínate lo que es decir eso, ¿no? Aunque ni siquiera se llamase así el género, pasó a la historia como eso. Claro que Antônio Carlos Jobim, del que hablaremos, es el gran compositor y mucho más, ¿no? El maestro soberano que llamaban, el arquitecto de todo. Claro que hay miles de factores que se cruzan, 1000 nombres en un momento y en un lugar determinado, que viene siendo Río de Janeiro, pero sin la figura de João Gilberto y este disco debut sería imposible hablar del resto. En esa mano derecha de la que ya hablamos en un programa hay un mundo musical en el que deconstruye el samba,
cambia los instrumentos de percusión por esos dedos en busca de la batida perfecta, el ritmo perfecto, decía él, ese hallazgo extraordinario que acompañaba de una voz única, porque era una voz susurrante, que le valió muchas críticas al principio, le decían no sabes cantar, pero que sin embargo marcó todo lo que vino después en la música brasileña. Le hemos pedido a Arturo que nos pasara una lista de 10 canciones imprescindibles de la música brasileña. Nos ha pasado 30. Partiendo de esa lista vamos a recorrer algo más de medio siglo de canciones. En segundo lugar, has elegido, Arturo, a Tom Jobim, mencionabas antes, otra figura capital, creador de canciones eternas, figura que de un modo u otro siempre acaba apareciendo al hablar de la música brasileña del siglo XX. Has elegido su colaboración con Elis Regina, a cuyo disco conjunto dedicamos un episodio hace ya unos años. ¿Por qué has elegido Aguas de Marzo? Bueno, partamos de la esencia y de la idea de que elegir una canción de Tom Jobim es tan difícil como elegir 10 canciones de Brasil, ni siquiera 30, sabes que te podría mandar 100. Pero bueno, creo que elegí Aguas de Marzo porque quise apartarme un poco de la faceta que hizo famoso globalmente a Jobim y llevarlo al siguiente escalón en su carrera, ¿no? Que yo creo que fue, este disco, que también contamos en un programa, surgió de una idea de Philips y que unía al consagrado Jobim, especialmente fuera de Brasil, cosa increíble, con la emergente Elis Regina. Y eso fue alto octanaje, podríamos decir así, primero en su relación, algo oscilante durante la grabación del disco, y después en la magia que se vivió en ese estudio de Los Ángeles, que también tenemos la suerte de poderlo ver en vídeo, en ese disco con 14 temazos, en el que está, por supuesto, Aguas de Marzo, que es un poco la sublimación del jovinismo, además con la producción de Aloísio de Oliveira. Bueno, esta canción es como una especie de corriente de conciencia, ¿no? Si fuese literatura, una especie de composición hipnótica, como una especie de torrente, y creo que le va bien la expresión porque es un tema dedicado a la naturaleza. Es pura musicalidad, además con esa voz de Elis, y bueno, entramos en un mantra que creo que es indefinible y que solo se puede apreciar realmente por los oídos. Es una canción que cuando la graban ya juntos ya era un clásico de la música brasileña. La unión de Tom Jobim y Elis Regina resulta fascinante. Es un disco maravilloso con una historia tremenda que tuvo un enorme éxito en el Brasil de los años 70. Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, candeia, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. Que bien empastan las voces de Elis Regina y Tom Jobim en este clásico de la música brasileña. Una canción 1000 veces cantada por las grandes voces del país y aún así será 1000 veces menos que la siguiente, Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes, un personaje fascinante, poeta, diplomático, exmarido a 9 mujeres, un personaje único que solo puede salir, Arturo, de un país como Brasil. Y a todo esto hay que añadir que fue el gran compositor de la bossa nova. Sí, el gran letrista al menos, ¿no? O poechiña, el poetita. Siempre tuvo ese retintín que le dejaban, pues desde las letras primero, también desde el mundo de la diplomacia y la política, pero bueno, ese poechiña él realmente le sacó partido a esa imagen de autor bohemio, ya veterano comparado con el resto, extemporáneo en cierto modo si se piensa, ¿no? En las escenas que vemos con el resto de músicos y de letristas, con ese whisky sempiterno en escena. ¿Era Vinícius el que escribía La Bañera?
Era Vinicius el que escribía en la bañera, y precisamente escribía y prácticamente se murió en ella, y no era figurado, ¿no? Y allí donde iba pedía una bañera, o sea que te da toda la medida de lo que era este hombre que se llamaba a sí mismo o branco mais negro do Brasil. No hace falta ni traducir. La Garota de Ipanema tiene esa importancia extra, Arturo, de tener un gran éxito en el extranjero y ser el gran exponente de la música brasileña en aquellos años en el resto del mundo y en la conquista estadounidense que hace la música brasileña en esa época. Sí, y podría haber sido cualquier otro porque, bueno, se repetía esa sociedad entre Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Alrededor de esta canción es cierto que enseguida se montaron muchas leyendas urbanas que perviven hasta hoy, ya no solo de la propia personaje a la que se refieren, el Piñeiro, a la que conocí, por cierto, sino cómo se compuso esa canción. Siempre se dijo, tú vas a Brasil y siempre te dicen, aquí se compuso la Garota de Ipanema en este bar, el bar Veloso, que ahora se llama Garota de Ipanema, por cierto, que estaba en mi calle, entre whiskies y cigarros, y te ponen las fotos de ellos tomando los whiskies y tal. Bueno, la realidad es que no, evidentemente lo escribió seguramente en la bañera, en su casa de Gafia, cerca de allí, en un barrio, pero en realidad lo que importa es que era, bueno, pues una destilación, valga la expresión, hablando de whisky, de una sociedad muy fértil con Jobim, que hacía que salieran versos que no dejaban de ser versos costumbristas, ¿no? Oye, que coisa máis linda, máis chea de grasa, de unha menina camiño do mar, en fin, es lo que están viendo realmente, bueno, en fin, dejando otros subtextos al margen, ¿no? Eso sí, yo creo que en ese momento no sabría que se convertirían en el gran himno, como cuando lo estrenaron en Copacabana, creo que también lo dijimos en un programa aquí, en O Bon Gourmet, un show prácticamente desconocido del que no hay casi grabaciones, pero claro, llegó luego, muy pocos años después, o nada, muy pocos meses después más bien, el disco Get San Gilberto, o An Gilberto, con la voz en inglés de Astrud Gilberto, con la guitarra de João Gilberto, y ahí efectivamente disparó su popularidad, su internacionalización, y después ya vino, entre otras, la versión que tanto te gusta a ti de Sinatra y Jobim, ¿no? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor. La magia de Ipanema con esa paz y esa felicidad que transmite esta canción que han cantado también las grandes voces de Brasil, país al que dedicamos el programa de esta semana en un viaje a través de sus grandes nombres y sus grandes canciones. Un país que en estos años 60 y 70 crea una música hermosa y feliz, pero que la realidad del país era otra, porque en 1964 comienza la dictadura militar, que duraría hasta mediados de los 80 y que deja una huella tremenda también en la música, y de eso trata nuestra siguiente canción de Chico Buarque, un tema, Arturo, que tuvo que esquivar la censura. ¿Cuál es la historia de este A pesar de vos y qué rol ocupó su autor en esta jerarquía musical? Bueno, el rol fundamental, casi como todos los autores y autoras de las que vamos a hablar,
jalonan un poco esa historia contemporánea de Brasil realmente, además están vivos la mayoría, y la música, ¿no? En el caso de Chico Buarque, bueno, creo que fue fundamental porque se apartaba un poco de esa retahíla de autores que empezaban a aparecer efectivamente cuando se inauguró la dictadura, y sobre todo en el año 68, 4 años después, cuando llega el infausto AI-5, que es esa acta gubernamental que endureció la dictadura. Él, Chico Buarque, que por cierto, de familia de historiadores, políticos, diplomáticos, etcétera, súper culta la familia y demás, él acaba autoexiliándose en Italia, básicamente, para que no lo prendan, como dirían allí, y cuando vuelve, él ve que Brasil no ha cambiado nada en un año, que hay torturas, que hay desapariciones. Bueno, le inspira a hacer esta canción, A pesar de vosé, a pesar de ti, que es una crítica a la dictadura, que disfraza muy bien de canción de amor. Es decir, el verso que dice, a pesar de vosé, mañana de ser otro día, ¿no? Creo que no hace falta traducir, será otro día, mañana será otro día, que puede ser leída como una disputa amorosa, digamos, en una relación. En realidad es un mensaje claro a Emilio Medici y a toda su junta militar, que sin embargo, fue aprobada inicialmente por la censura. Era un samba, un single que vendió 100.000 copias y la dictadura, sin saber, pues le estaban dando en los morros. Claro que en un momento dado se dieron cuenta que era una especie de himno oficioso de la juventud y fue vetada en 1971, 3 años después, un año después de haberla grabado, de haberla editado, y que cuando en un interrogatorio llevaron a Chico Buarque a decirle quién era el vosé del A pesar de vosé, él dijo, una novia autoritaria. Muy buena respuesta. A Construsa también le dedicamos un episodio hace años, un disco tremendo como todos los que nos trae Arturo al Sofá Sonoro, pero hoy nos quedamos con esta joya que contábamos. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Toda mi gente anda hoy hablando bajito, canta Chico Buarque en este himno de la libertad. Usted va a pagar cada lágrima brotada, sentencia el cantante. Con él llegamos al quinto corte de nuestro viaje de hoy, lugar en el que Arturo ha colocado a Caetano Veloso, quizás el nombre más reconocido fuera de Brasil, el impulsor del movimiento tropicalista, movimiento breve, como el punk se podría ver, pero con un tremendo calado. ¿Qué fue el tropicalismo y qué importancia tuvo? Imagino que como todo movimiento moderno y alternativo generó en su día un tremendo rechazo de los guardianes de las esencias y de las tradiciones, ¿no? Y tanto. Fue, de hecho, Caetano personalmente fue el primero en recibir las críticas, no, las iras, ¿no? Las iras del público soberano. Alguna vez hablamos del Newport brasileño, por poner en escala o un poco en el simbolismo que tuvo, cuando en el Festival de la Canción de 1968, que eran los festivales que hacían las grandes cadenas de radio y televisivas, donde salían los nuevos talentos, entre otros Chico Buarque, por ejemplo, pues en ese festival del 68, fíjate de qué año estamos hablando, que es el año donde se endurece la dictadura también, el público
empezó a silbar y a abuchear, cuando empezó a escuchar las guitarras de los músicos que acompañaban a Caetano Veloso, que eran ni más ni menos que Os Mutantes, que no están en la lista, pero están en varias de las canciones que tocamos, ¿no? Ese grupo psicodélico, absolutamente diferente a lo que se veía en Brasil, y los silbaban. Justo cuando cantaban He prohibido prohibir, fíjate qué simbólico. Bueno, pues ¿qué hizo Caetano? Pues dijo aquella frase, les empezó a gritar desde el escenario, a decir, ustedes no entienden nada. Bueno, eran críticas a la contaminación gringa de la música brasileña, algo sacrosanto, como decías, pero ese no entendían nada, yo creo que era así, no entendían que el tropicalismo era un movimiento aglutinador de tendencias, de fusión, con contenido social, que además estaba basado en un movimiento hiperbrasileño, que es la antropofagia cultural del modernismo de 3-4 décadas antes, en el que agarran pop, agarran psicodelia, lo hacen novedoso, rupturista, en un contexto además de dictadura. Y al final, como siempre, de ahí salieron los grandes músicos que estamos hablando hoy, tantos años después, y gran parte del catálogo de la MPB, o esa etiqueta que siempre hablamos, que es la música popular brasileña. Y mirando la carrera de Veloso, que es tremendamente larga, con distintas etapas y distintos estilos, en la lista de Arturo estaban varias canciones, Terra y Sampa. ¿Por qué pusiste estos cortes? ¿Cuál es su importancia, Arturo? Fíjate que puse esos dos, podrían haber sido otros 5, volvemos a lo mismo, pero bueno, está bien porque yo creo que representan dos momentos diferentes de esta carrera dilatadísima. Mira que acaba de estar aún hace poco en España. Siempre dice que va a ser la última gira y que no va a volver a Europa. Bueno, tiene 84 años, pero bueno, de momento pues ha deleitado a la gente en Europa, ¿no? Terra sucede, en realidad se publica la canción en los años 70, pero se refiere a un momento del año 1969. Es decir, es una retrospectiva sobre su propia vida cuando estaba preso, pocos meses después de abuchear y ser abucheado, ¿no? Allí, en julio de 1969, llegan los norteamericanos a la Luna. Él estaba preso en Río de Janeiro, y se inspiró en eso para hacer una canción que remite un poco a ese planeta tan raro que habitamos, Terra, ¿no? Y de hecho empieza justo así, narrativamente, dice, cuando yo me encontraba preso en la celda de una cadena. Bueno, es muy narrativa y además es muy Caetano de los 70. Y después viene Sampa, que es, yo creo, el retrato perfecto de la ciudad más desconocida de la música popular brasileña, que es São Paulo, ¿no? São Paulo, de ahí el apócope Sampa, como se conoce muchas veces en Brasil, ya casi metidos en la década de los 80. Es increíble porque digo que es ajena un poco, no a todos, aunque también lo veremos, pero sí al tropicalismo, que se basa más en Río de Janeiro, con músicos, muchos de ellos baianos, algunos paulistas que van a Río, pero él hace una crónica deliciosa de esa grandísima ciudad en todos los sentidos, que es São Paulo. Mira si será importante esa canción, que luego hizo una versión deliciosa también el propio João Gilberto. Hoy, sin embargo, nos has dado otra tercera opción, que es la con la que me voy a quedar yo, el Tropicalia. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia.
Caetano Veloso sonando en nuestros grandes éxitos de la música brasileña, un repaso por canciones esenciales del siglo XX. También nos acabaremos asomando algo al siglo XXI si da tiempo. De momento nos toca Gilberto Gil, otra figura eterna, cantante maravilloso, guitarrista, también fue ministro de Cultura, padre de un ejército de hijos, muchos de ellos también músicos. ¿Qué rol juega Gil en la música brasileña? ¿Cuál es su importancia? Bueno, ya lo has dicho tú un poco todo, ¿no? Yo creo que es otro de los arquitectos. A mí me gusta decir esa palabra para todos estos monstruos, ¿no? Fundó el tropicalismo, fue otro de los exiliados ilustres con todo lo que conllevaba. Luego, cuando regresó, abrió una carrera en paralelo de su hermano Caetano en la MPB, un poco abriéndose a las herencias africanas, también hacia la regionalización, otra vez siempre el nordeste, y luego encima tuvo un cargo importante en política, siendo ministro de Cultura con el primer gobierno de Lula. Gil yo creo que es una esponja, un músico muy versátil que ha atravesado géneros y generaciones sin dejar de encantar y de enamorar. Y por cierto, y esto muchas veces se pasa por alto, al menos en España, él tiene uno de los Unplugged de MTV Brasil, que fueron tan importantes, hablabas del mercado brasileño, tan importantes casi en términos sociológicos al menos, como los anglosajones. Bueno, pues el Unplugged de Gilberto Gil es una cosa impresionante. Yo lo recomiendo de verdad entre toda su carrera. De Gilberto propones, Arturo, tres joyas, Aquel Abrazo, Drown y Refacenda. ¿Qué tienen estas canciones para ti? ¿Por qué las has elegido? Bueno, a ver, Aquel Abrazo es la despedida de amor, o más bien enamorado casi, de Río de Janeiro, antes de salir al exilio, con Caetano Veloso, su contemporáneo, su hermano de vida, hasta el día de hoy, después de estar en prisión como Caetano, en fin, hacen esos caminos paralelos que decíamos, y narra en esa canción, es una especie de mosaico de la ciudad mosaico de Brasil, ¿no? Y también sortea la censura de manera hábil con su letra sutil y aparentemente alegre, que es un himno oficioso tan claro que abrió los Juegos Olímpicos de 2016 y también se retomó en la clausura, o sea, es, insisto, como un himno de la ciudad. Yo te hablé de Refacenda y me quedó la duda si te dije Refacenda o Refavela, porque son dos canciones que podrían ser dos lados del mismo espejo, dos álbumes del mismo espejo que Gilberto Gil. Uno, Refacenda, que es, como te decía, un viaje al interior de su nordeste natal y a su propia vida, a su identidad brasileña, regional, en la búsqueda musical que él hacía en los 70, pero en realidad también podría ser Refavela, que es la herencia africana de Brasil y que es tremenda la conexión que encuentra Gilberto Gil en ese mundo que luego revisitó, por cierto, y tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 5 o 6 años con la gira de 40 años después con uno de sus hijos del ejército de hijos que decías. Y Drown es una canción de amor increíble, es una canción de amor que le dedica a una persona de la que yo creo que hablamos también aquí en el programa de Gal Costa, que es Sandra Gadella, que era una de esas dos hermanas íntimas de Gal Costa que se casaron, que fueron novias, una de Gil y otra de Caetano Veloso. Sandra, es decir, Drown, que era como le llamaban, que fue la madre de los hijos, entre otros de Preta Gil, otra cantante brasileña, hija de los dos, se separaron en un momento dado y es ahí donde Gilberto Gil le hace una canción de amor íntima de los primeros 80, donde ya se ven los amores también por el reggae que también marca la carrera de Gil. Y yo, como me dejas elegir, Arturo, me quedo con Aquel Abrazo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço. Meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo o povo brasileiro. Aquele abraço.
Maravilloso Gilberto Gil, otra de las grandes personalidades de la música brasileña y un guitarrista tremendo. Toca ahora mirar a dos mujeres, a dos grandes mujeres de la aristocracia de la música brasileña. Ambas les hemos dedicado programa propio. Elis Regina por partida doble, porque tuvo el suyo y también compartió el episodio con Tom Jobim. La otra es Gal Costa, de quien hablamos hace unos meses recordando sus primeros pasos. Costa ha tenido una carrera muy larga en la que ha tocado muchos palos. Fue la fiel socia de Caetano Veloso en sus inicios, una de las voces principales del tropicalismo, y has puesto en tu lista dos temas distintos de distintos momentos de su carrera. Fíjate que lo buscaba y no me acordaba si puse Divino Maravilloso, que desde los bien inicios tropicalistas de Gal, o alguna de las muchísimas canciones que han nutrido la carrera de Gal, que es una de las que ya desapareció. Pero en cualquier caso, la que elegí yo creo como número uno es Baby, ¿no? Que es el himno que constituye, bueno, pues una de las grandes columnas del tropicalismo, quizás la más delicada dentro de todo ese torrente sonoro, que nadie la podía haber cantado mejor que ella. Ella es intérprete, la compuso Caetano Veloso, y pese a que la registraron Os Mutantes primero, de lo que hablábamos, mucho más lisérgica la versión, como corresponde a ese grupo, pero cuando sonó meses después Baby en el álbum, uno de los dos álbumes de Gal Costa de 1969, todo se paró. Fue como una pequeña pausa en toda esa metralleta musical que era el tropicalismo, y a partir de ahí la carrera de Gal ya no sería igual. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ver aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Me encanta esta canción, este Baby de Gal Costa. Un año antes, como contaba Arturo, la cantó Rita Lee con Los Mutantes, en un tema que quizás tuvo más impacto en el extranjero, el de Los Mutantes, que el de Gal Costa. Tema en cualquier caso de Caetano Veloso, que escribió una frase que me gusta mucho cuando al final de la canción cantan: léelo en mi camiseta, I love you.
A Rita Lee, como a tantos otros nombres míticos, se nos va a quedar fuera del programa de hoy. La dejamos para una futura segunda entrega que daría mucho juego con otros nombres quizás menos conocidos por el gran público. La de hoy, sin embargo, sigue con Elis Regina, una debilidad personal, una mujer fascinante que empezó muy pronto, que vivió muy deprisa y que, en contra del resto de los personajes de la música brasileña, murió muy joven. ¿Qué destacarías, Arturo, de la carrera de Regina? Bueno, Regina, ya lo dijimos así, Regina es la voz. Con permiso de Gal, con permiso de Betania, con permiso de otras grandes voces, es la voz. Y yo creo que ahí no es solo que haya fallecido muy joven o joven, sino que, aunque estuviera hasta hoy, es una voz totalmente distintiva y especial, ¿no? Es la delicadeza y la fuerza tremenda al mismo tiempo que va acorde al carácter de una mujer a la que, recuerda, la llamaban pimenchiña, que es una especie de decir picante, ¿no? Una mujer que era dinamita pura, ¿no? Su final trágico sí truncó una carrera en la que había habido de todo, desde enfrentamiento, fíjate qué curioso, con ciertos sectores durante la dictadura, sin mucho agarre, yo creo, hasta cumbres como la que hablábamos antes con Aguas de Marzo, después con su show en Montreux, nada menos, en el Festival de Jazz del 79, u otros muchos directos, pero claro, a pesar de haber tenido solo 20 años de carrera, hizo 30 discos. Imagínate lo que hubiera sido si en vez de morir con tan pocos años la tenemos hasta hoy viva. Y la canción que has elegido tiene un trasfondo político enorme, el tema compuesto por João Bosco y Aldir Blanc, que fue considerado como el himno de la amnistía en Brasil, saliendo unos años antes de que se llegase a aprobar esa amnistía. ¿Cuál es la historia de la canción? Por eso decía un poco que es curioso, ¿no? Porque había tenido ciertas críticas en un momento dado y, sin embargo, bueno, en 1979 la dictadura, que siguió hasta 1984, pues continuó, claro, como digo, pero ya había escapes, ¿no? Un poco por todos lados. Ya no era esa dictadura del año 68 y hasta el punto de que João Bosco y Aldir Blanc compusieron ese tema que pedía el regreso de los exiliados, la amnistía, en fin, un parteaguas político, claro, con una letra un poco ambigua siempre, en la que el borracho o bébado, ¿no? Camina por la cuerda floja de la represión, combinado con el equilibrista, ¿no? Que es el brasileño que lucha por un nuevo país. Bueno, en fin, es una metáfora que en la voz de Elis Regina suena maravillosa. El borracho y el equilibrista, una de las canciones más recordadas y queridas de Elis Regina, que tuvo, como decía Arturo, una carrera muy intensa. A mí hay varios discos suyos de los 70 que me parecen deliciosos y de una predilección personal mía vamos a pasar a una de Arturo, que igual lleva 5 años intentando sentar a Tom C en el sofá sonoro y este programa ha sido su excusa para hacerlo. Hoy damos un primer paso en esa dirección. Tom C es el gran innovador del samba, un tipo que disfruta en el surrealismo moviendo
moviéndose en los límites de la música, jugando con ella. Él no era un cantante dotado y su don era más bien la creatividad. Lo han llegado a bautizar como el profesor chiflado del samba o el científico loco de la música brasileña, motes todos ellos extranjeros, creo. ¿Qué destacas, Arturo, de la obra de ese? Primero vamos a tachar esos apelativos extranjeros porque es por la pinta, básicamente. Ni loco, ni flechado, a lo mejor sí, ni chiflado. Era un genio. Es un genio de la composición, es además el más viejo de todos, pero ahí está. Un genio de la composición, pues yo creo que al nivel de ningún otro con un grado de innovación. Fíjate, él aprendió música en el dodecafonismo por un compositor brasileño alemán. Como dijo él después en uno de sus juegos de palabras que aparecen en sus canciones, aprendí para olvidar todo lo que aprendió en la infancia, pero ahí le quedó como se trasluce totalmente en su música. Y sin embargo, él vivió a la sombra un poco de otros grandes nombres del tropicalismo, aún sabiendo todos ellos que en él residía algo diferencial. La historia, te la conté y la contaremos bien en grande en un programa, estoy seguro, es tan increíble que él publicó un disco en los años 70, uno de los mejores discos de la música brasileña, que se llama Estudiando el Samba, una obra maestra que pasó desapercibida hasta que llegó David Byrne y por casualidad, en los años 90, la rescató, por casualidad, ya lo contaremos, dejamos sello, ¿no? El cliffhanger y salió en Luaka Bop con otro nombre, con Brazilian Classics Volumen 1, pero en realidad es el Estudiando Samba con un par de temas más. Increíble. David Byrne, cantante de Talking Head y dueño de ese sello de World Music, que es la etiqueta que no termina de convencernos a que inventó él. Pero inventó él como género musical, que es toda la música que no es de Estados Unidos, sí, básicamente. Nos has dejado 3 opciones con títulos curiosos. ¿Qué canción? ¿Por qué has elegido estas canciones? Bueno, de nuevo, podrían ser 7, pero las 3 tienen un título muy tomsé. Tienen títulos ¿cómo se diría? De onomatopeyas, ¿no? Uno es To, que es una especie... Todos juegan con las antítesis, con los contrarios, ¿no? Con los anversos, los reversos, de ese estudio del samba, en el que juega con armonía, ritmos, melodías, todo el tema tonal que decíamos, el juego de contrastes en las letras, las dualidades, y en To, por ejemplo, pues es una antítesis de lo existencial. To es una especie de forma oral de decir estoy, ¿no? No reproduzco la letra, porque seguramente la escucharemos, pero es grandiosa. Ui es algo parecido, con onomatopeyas que apelan a diferentes aspectos de la vida y sus contrarios, ¿no? Você inventa o luxo, eu invento o lixo. Tú inventas el lujo, yo invento la basura. Y doy lo mismo, pero con el dolor. Cuando un bebé o un niño en Brasil le duele algo, le dicen si tiene dodói. Pues es un poco lo que hace él. Y siempre con ese juego de contrastes que yo creo que es algo que cualquiera que escuche a Tom C no se va a olvidar nunca más. Vamos a descubrir a Tom C con este To. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar.
La magia de Tonsé, un tipo que llenó uno de los locales más prestigiosos de Nueva York, que estuvo improvisando música mientras leía las páginas amarillas y reproducía anuncios de la megafonía del metro de la ciudad. Genio y figura de la música brasileña. Un artista que solo salía de giras, me encanta si tenía material nuevo, porque no le veía ningún sentido a tocar cosas antiguas. Yo creo que refleja muy bien su curiosidad musical. El bueno de Tonsé pasamos a Elsa Soares, otra cantante mítica, voz que se apagó en 2022. Viendo las edades de estos músicos me ha llamado la atención los longevos que han sido la mayoría. Muchos están vivos, como decías Arturo, y tocando además. Otros han muerto hace poco y son escasos los que nos dejaron siendo jóvenes. En contraste con la música anglosajona, donde abundan este tipo de dramas de muertes prematuras, Soares por su parte tuvo una vida y una carrera muy larga. ¿Por qué está en esta lista de esenciales del siglo XX-XXI y qué canciones suyas nos traes? Porque has elegido un tema más reciente del siglo XXI y con un enfoque potente además. Sí, a ver, me parecía una apuesta por una mujer que se tuvo que abrir camino entre un montón de calamidades, que representa como nadie esa mujer brasileña, que en el mundo de la música tuvo que lucharlo pues más que los hombres, obviamente, igual que en otros tantas órdenes de la vida, que ya desde las primeras épocas, que era una sambista raíz, que estuvo casada con una relación tormentosa, vamos a dejar ahí el eufemismo, con Garrincha, ni más ni menos, se reinventó y efectivamente pasaron las décadas y en el siglo XXI me parece que dejó especialmente un disco, A Muller do Fin do Mundo, que es impresionante, se reinventa, se convierte en una especie de diva que se hace acompañar de grupos de músicos jóvenes con proyectos increíbles que mezclan pop contemporáneo, electrónico, que tiene ciertos toques de Tonsé, por cierto, en la música, y aquí ha puesto efectivamente pues por María Vila Matilde, que habla de la violencia doméstica, algo que ella sufrió en carne propia y que, es cierto, es un tema compuesto por un hombre en homenaje a su madre, pero que de nuevo, en la voz de la diosa Elsa Soares, suena como con nadie. En María Vila Matilde, Soares canta: no volverás a entrar aquí, diré que no te conozco y te arrojaré agua hirviendo si te atreves, soltaré al perro y señalándote gritaré: fuera de aquí, quiero verte saltar, correr delante de los vecinos, te arrepentirás de haberme levantado la mano. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Que você não entra mais, eu digo que não te conheço. Que jogo lá fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Que você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo lá fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o sambango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Barzinho, eu ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. La fuerza de Elsa Soares con ese disco La Mujer en el Fin del Mundo, disco de 2015. De la rabia de Soares vamos a pasar a otra mujer que Arturo me evita a toda costa. Ahora soy yo el que le pide hacer, el que te suele pedir hacer algo de María Betania, y eres tú el que me suele dar largas. María es la hermana de Caetano Veloso, juntos han girado, cantado y grabado. ¿Qué destacarías de la carrera de María? Primero, que no doy largas, ¿eh? Lo que pasa es que hay más nombres delante en esa lista interminable. Bueno, yo me comprometo aquí a hacer lo que quieras de María Betania, porque bueno, lo que más puedo destacar sobre todo es su voz, esa voz de contralto más grave que la de su hermano, curiosamente. Destaco, bueno, pues mucho, la época con Gal y con Gil en Los Doses Bárbaros, después su época más profunda, más cercana a la religión, al sincretismo,
pero siempre dotado de una capacidad comercial que yo creo que solo podría suceder en Brasil, ¿no? Unas ventas increíbles. Pero desde luego, para mí el momento que elijo es el pretropicalismo, porque ella no fue tropicalista, pero fue la primera en irse a Río de Janeiro. ¿Qué pasa? Que sus padres solo la dejaron ir si la acompañaba su hermano mayor, el tal Caetano Veloso. De ella has elegido uno de sus primeros éxitos, una canción protesta de 1965. ¿De qué trata Carcará? ¿Qué tiene de especial este tema? Bueno, Carcará es otro himno para variar. Carcará, antes de nada, es un pájaro carroñero, una especie de buitre, feo como un demonio, típico del Sertão, de las zonas más áridas, pobres del nordeste brasileño, y es, bueno, pues se pasa en la bossa nova, entre la bossa nova y el tropicalismo, se pasa del amor o sorriso y a flor de la bossa nova y pasamos al tropicalismo, y esto en el medio crean un show de música protesta, de canción protesta política, que es Opinião, que en un teatro de resistencia, que tuvo una primera voz que era Nara Leão, otra tocada por la varita, pero que enseguida, por un problema con las cuerdas vocales, fue sustituida por la jovencísima María Bethânia. Y ahí, con esa metáfora perfecta, Carcará, una vez más, era la metáfora de la dictadura que aquí acababa de llegar. Carcará pega, mata e come. Carcará non vai morrer de fome. Eso quiere decir que la dictadura hará lo que sea, pero de hambre no se va a morir. Un pájaro feo para una canción bien bonita. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Carcará lá no sertão é bicho que voa que nem avião. É pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Carcará vai fazer sua caçada. Carcará come até cobra queimada. Quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome. Os borregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá. La voz arrugada de María Bethânia sonando en este viaje por los nombres esenciales de la música brasileña, lista que ha producido mucho desasosiego a Arturo, pensando más en lo que se queda fuera que en lo que suena en el programa de hoy. En la lista estaba Roberto Carlos, uno de los artistas más exitosos del país, pero me ha pedido Arturo que hagamos hueco a otro nombre, a otros nombres, pero había que subrayar también la importancia de Roberto Carlos en el país y en la música. A ver, en Brasil hay un rey del fútbol que es Pelé y hay el rey de la música que es Roberto, que le llaman o rey. Ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Imagínate la barbaridad. Pero es verdad que apareció en otro movimiento también no muy largo en el tiempo, que fue la Jovem Guarda, con Erasmo Carlos, que también tenía influencias estadounidenses, que dejó temazos, y después esa versión romántica madura, que haré una anécdota personal. Éramos vecinos de barrio, de un pequeño barrio llamado Urca, y bueno, era increíble porque allí vivía y tenía su estudio. Cada cumpleaños de Roberto Carlos, eso es digno de ponerlo en las guías de Río de Janeiro, porque se agolpan cientos, o si no miles de personas debajo de su balcón a cantarle sus propios temas, especialmente mujeres. ¡Ay, qué bonito! Hemos obviado a Roberto Carlos porque tenías una elección muy clara, que era Paulinho da Viola, porque había que hacer hueco a algo de samba. ¿Quién es Paulinho y cuál es su importancia? Bueno, él es el gran renovador del samba, creo yo, el que lo metió en el circuito comercial masivo, pero masivo, al mismo tiempo que era un maestro de la elegancia. Es un compositor exquisito, un intérprete con el que lloras escuchándolo en directo, alguien a quien otros sambistas mucho más underground, baiano, llamado Batatinha, Patatita, le dedicó una canción llamada Ministro do Samba cuando apenas tenía 30 años el propio Paulinho, y decía: el samba, voy a traducirlo directamente, la letra decía: el samba bien merecía tener ministerio algún día.
Entonces sería ministro Paulo César Batista Faría. Adivina quién era Paulo César Batista Faría. Pues nos quedamos con Paulinho da Viola hoy. Meu coração por consultar para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou neve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval, carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou. Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. A minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Y así llegamos al final de nuestro viaje de esta semana. Este recorrido por algunos nombres esenciales de la inmensa riqueza musical de Brasil, un programa que cerramos con la promesa, Arturo, de hacer una nueva entrega más adelante con otros nombres eternos que se han quedado fuera. Daría para hacer una tercera entrega solo con los productores y brasileños también. La lista de Arturo daba para mucho más. Nos despedimos con Cartola. ¿Por qué has elegido este cierre, Arturo? Bueno, si puede existir, yo creo que es mi debilidad máxima, ¿no? Después de todo lo que he hablado. Cartola es uno de los fundadores, nada más y nada menos que de Mangueira, esa escuela de samba, de lo que no hablamos tampoco con Paulinho da Viola, que era de la contraria, que era Portela, pero yo creo que es el gran compositor de samba de la historia desde los años 20 hasta que murió en el año 80. Pero fíjate, su historia de sambista de escola, de ahí pasó al anonimato, otra vez se sumergió en otro tipo de vida, trabajó en un garaje, en un lavadero de coches, después se juntó con su gran amor, con Sica, y montaron un restaurante llamado Si Cartola. Ahí volvió a cantar, y en los años 70, cuando él ya tenía 60 y tantos, grabó su primer disco. En realidad grabó 4. Esos 4 discos en los últimos 5 o 6 años de su vida son lo máximo, Alfonso. O sea, el samba más refinado, la poesía del samba en grado sumo y sobre todo, algo que representa fielmente el género, aunque no lo parezca, la tristeza proverbial del samba. Eso es Cartola. Pues hasta aquí nuestro viaje de hoy. Os recordamos que en las notas del podcast encontraréis un enlace con un playlist con los episodios de Sofá Sonoro que hemos dedicado a los grandes clásicos de Brasil, que ya son unos cuantos, hemos mencionado algunos y hay alguno más también. Y volvemos la semana que viene con otras historias. Mientras tenéis más contenido y programas en sofasonoro.com y en la app de la cadena SER. Adiós. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.